En la vida hay momentos en que perdemos el rumbo y olvidamos el plan que Dios tiene para nosotros. Bienvenidos a este espacio donde juntos estaremos descubriendo el plan de Dios. Escuchas Descubriendo el plan de Dios. La resiliencia es la capacidad de enfrentar, superar y adaptarse a las dificultades y adversidades de la vida, apoyándose en la fe y, en este caso, los valores espirituales. En nuestro programa de hoy presentaremos el testimonio de José Mejía Lovich, quien hizo uso de la resiliencia. A nuestros compañeros, a nuestros invitados, a nuestros oyentes le damos la bienvenida a este programa Descubriendo el plan de Dios. Recordemos, hoy con el tema de la resiliencia en individuos con crisis. Le damos la bienvenida a su programa Descubriendo el plan de Dios. Hoy con el tema la resiliencia en individuos con crisis. Hoy me acompaña entonces, como les decía a ustedes, el compañero José Mejía Lovich, para contextualizarles a ustedes qué es el tema de la resiliencia desde el punto de vista de la psicología. Es el estudio de la psiquis humana, donde la persona tiene la capacidad de sobreponerse o atravesar algún periodo de dolor, atravesarlo, adaptarse positivamente a la nueva realidad, recuperando de esa forma su empuje. Está conmigo entonces el compañero que ha sido líder del Ministerio Juvenil, en este caso consejero, además de asesorar los clubes de conquistadores y aventureros para la Iglesia Adventista. Estoy refiriéndome a José Mejía Lovich. José, para nosotros es un gusto tenerte en este lugar y bienvenido para que compartas con nosotros desde tu experiencia personal el testimonio que viviste de tu hijo José David Mejía a sus 20 años, cuando nos comentas que cuando se descubre su enfermedad, aparentemente era a través de un dolor de espalda. ¿Qué fue lo que sucedió exactamente en ese momento? Muchas gracias, Ángel, por la invitación. Y bueno, a toda la audiencia, quiero compartir con ustedes mi historia de vida. Soy casado con Marlene Bueno. De esta unión tuvimos 3 hijos, la mayor, que es Heidi Dayana, el segundo de mis hijos, José David, al cual vamos a referir en el día de hoy, y el menor, Carlos Andrés. Cuando José David tenía la edad de 20 años, empezó a presentar un dolor en la espalda. Lo llevamos en varias ocasiones a diferentes centros médicos, donde el diagnóstico en algunas ocasiones era que tenía una desviación en la columna. Otro médico nos dijo que había hecho un sobrepeso. Otro nos dijo que era por el proceso de crecimiento en el que él estaba y que por eso eran esos dolores. Fue lo que hasta el momento nos daban como diagnóstico. Ok, José. ¿Qué fue lo que pasó durante ese estudio del mes, que prácticamente cuando tú estás mencionando que los diagnósticos eran variados, no había uno en especial, pero el dolor persistía, continuaba en él? Entonces algunos eran de pronto por cálculos en la vesícula, desviación de columna, en fin, ¿qué fue lo que pasó exactamente en el transcurso del estudio de ese mes? Ok, un día mientras estaba en el trabajo, mi esposa me llamó para decirme que se había llevado a mi hijo a un hospital de aquí de la ciudad de Barranquilla y que estaba internado, que estaban haciéndole varios exámenes médicos para ver por qué ese dolor tan fuerte que él presentaba allí en espalda. Después de 2 días de muchos estudios, pues al final los médicos determinaron pues que no lograban encontrar nada, y de allí lo remiten a otra clínica de aquí de la ciudad. Allí en esa clínica él permaneció hospitalizado un mes. Después de un mes donde constantemente le hacían estudios de diferentes índoles, del SIDA, bueno, una cantidad de estudios. Y nada, los resultados siempre eran negativos a todas las pruebas que le hacían. Así que los médicos deciden al final darnos un diagnóstico por el cual mi hijo debía salir ya de la clínica porque el convenio se había vencido
y era que tenía cálculos en la vesícula. De allí lo trasladan al hospital de Barranquilla, donde los médicos pues le hacen también una ecografía y determinan que él no tiene cálculo en la vesícula, y por eso deciden darle de alta y enviarlo a casa. Posteriormente a eso, pues nosotros lo llevamos a otra clínica de acá en el municipio de Soledad, donde desafortunadamente pues no pudieron hacerle ningún procedimiento porque nosotros no lo teníamos afiliado a él a la red de salud del municipio de Soledad, y entonces lo trasladaron nuevamente acá a Barranquilla a una clínica, y tipo 10 de la noche pues el médico allí le hace la operación de la vesícula. Nos dice pues que nos podemos ir tranquilos para la casa, que ya se le hizo la cirugía y que al día siguiente podíamos regresar tipo 1 de la tarde, donde se le iba a dar de alta a mi hijo. Bueno, estoy seguro que más de un oyente se estará preguntando que este es un tema un poco común, y de pronto en algún momento de la vida de cualquiera de nosotros hacemos uso de lo que es la resiliencia, que es la capacidad de positivizar el desastre, y en otras palabras es sacar provecho o cosas buenas de algún evento que es completamente desafortunado. Estoy completamente seguro, repito, que usted de pronto está atravesando por esta dificultad y usted no se había dado cuenta que realmente cuando es capaz, con la ayuda de Dios, de salir adelante, usted está haciendo uso de la resiliencia. En este caso, el compañero José Mejía nos está contando el caso que vivió, casos de la vida real, testimonios de la vida real en la vida de José David Mejía, su hijo, a sus 20 años. Un muchacho que prácticamente se destacó como líder, José, en los clubes juveniles que tú de pronto forjaste, y creo que fuiste el artífice de uno de los clubes Ixus en la iglesia de Nuevo Edén, ¿cierto? ¿O estoy mal? ¿Me corriges? Correcto, Ángel. Pues allí tuvimos, para la gracia de Dios, trabajar con los clubes, con los niños pequeños aventureros, trabajamos con los conquistadores y trabajamos con los guías mayores, y de alguna manera pues transmitimos a nuestros hijos ese liderazgo de trabajo, y él pues en una ocasión estuvo trabajando también en el liderazgo del club de guías. Así que era un joven pues en ese momento lleno de vida, con todo el deseo de salir adelante y de trabajar en favor de la obra del Señor. ¿Podrías tú, José, mencionar en este aspecto cómo fue la vida de niño que tuviste de su hijo, que no lo viste nunca enfermo de nada, y que después, a sus 20 años, cuando tú comienzas a darte cuenta de que esto o venía con él o aparece en ese instante? Bueno, mira, hay algo muy curioso. De los 3 hijos, la mayor, que es la niña Heidi, ella nació con un problema de hiperligamentos. Los ligamentos de su cuerpo son demasiado flexibles, así que ella tuvo que ser sometida a varias cirugías. El menor, Carlos Andrés, nació con problemas de asma, y siempre también tuvimos con esa crisis de asma, tuvimos que internarlo. Pero José David, curiosamente, era un niño muy sano, o sea, no presentaba ningún tipo de enfermedades. Creo que, bueno, le dio hepatitis a la edad de 8 años, le dio hepatitis, pero bueno, fue un evento casual, ¿no? Así que nosotros, nuestra preocupación siempre fueron por la mayor y por la menor, nunca por él, por su problema de que tuviese algún problema de enfermedad. Retomando lo que tú mencionabas con respecto a que le hicieron una ecografía, fue llevada al laboratorio, la revisaron, pero allí se da un giro inesperado, porque a través del estudio de la biopsia encuentran que hay algo que no está bien. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, esa vez cuando ya lo trajimos a la clínica que lo operaron, el médico, como te dije, nos dijo que regresáramos al día siguiente. Y bueno, cuando íbamos, mi esposa se quedó allí en la clínica, yo me fui para la casa. No permitían pues que se quedara más de un familiar allí con él, acompañándole en ese momento. Cuando voy de regreso para la clínica, sábado en la mañana, recuerdo yo, tuve la oportunidad de hablar me llamó una hermana de la iglesia, y ella me da la noticia de que algo le estaba sucediendo a mi esposa, porque ella llamó para averiguar por el resultado de la cirugía, y que mi esposa daba gritos, pero ella no lograba entender lo que ella le decía. Ante esto, pues le dije al señor del taxi que se apurara, y cuando llegó a la clínica,
eran como las 10, 11 de la mañana, mi esposa pues me dice que el médico había dicho que mi hijo tenía un cáncer, que este cáncer había hecho metástasis a todo el cuerpo, estaban invadidos los intestinos, todos los órganos, y que pues había que hacerle una biopsia, o se le había tomado una muestra de biopsia que debíamos llevarla a patología para que se estudiara. Como te podrás dar cuenta, fue una noticia muy impactante. ¿No la esperaban? Claro, a 20 años y que te digan que tu hijo que es sano, que en la flor de la vida. Correcto. Que era un cáncer. Recuerdo que el médico nos decía a nosotros que si era que de pronto mi hijo era alcohólico, porque era como una cirrosis, que tenía todo dañado, todo el hígado y el páncreas. Y pues yo le decía, no, pues él es adventista de nacimiento, y que mi hijo pues nunca había tomado licor. Y los médicos dicen, lo que pasa es que los hijos a veces a escondidas, pero no, obviamente que no era el caso este. Así que bueno, fuimos a una clínica de la ciudad donde llevamos la biopsia para que la muestra para que hicieran la biopsia, y lo que nos dicen a nosotros es que estaba en una etapa terminal el cáncer de mi hijo y que lo más probable era que a los 4 meses él iba a fallecer. José, la resiliencia desde el punto de vista de la psicología nos hace pensar que por nosotros mismos encontraremos esperanza, pero sin Dios. Ahora te pregunto, y le pregunto a los oyentes que nos están escuchando este programa, ¿cómo sé que a los hijos de Dios no les toca enfrentar un episodio como ese que tú estás enfrentando? Y me hace recordar el libro de Job, cuando sobrevino una cantidad de cosas, y de un lado muestra el libro de Job que de un lado está Dios, siempre en medio del dolor Dios está allí, pero también está el enemigo de las almas, Satanás, el diablo. ¿Cómo pudiste tú enfrentar este episodio cuando te dicen tu hijo tiene cáncer? Una pregunta bastante fuerte, Ángel, te lo digo honestamente. ¿Por qué? Porque bueno, yo en ese momento lo primero que uno hace es reclamarle al Señor. Señor, yo te he servido toda mi vida en la iglesia, toda mi vida ha sido dedicada a trabajar en favor de la juventud de tu iglesia, no solamente, Ángel, de la iglesia donde yo asisto, que es la iglesia de Nuevo Edén, sino era un trabajo que hacíamos a nivel de toda la ciudad, e incluso podríamos decir a nivel de la costa, porque en muchas ocasiones con el club visitamos muchas iglesias fuera de la ciudad, donde íbamos a impulsar las actividades juveniles, de instar a los jóvenes que se entregaran al Señor, y sentir que ahora, bueno, estoy sirviendo al Señor y me viene a sobrepasar esto. Es difícil. Empieza uno esa lucha de preguntarle al Señor ¿por qué me está sucediendo esto? Y allí pues viene entonces a lo que es en lo que he creído realmente, ¿verdad? Qué tan cimentada está mi fe y mi confianza en Dios, y el trabajo que el enemigo empieza a hacer en la vida de uno, porque también hay que recordar eso. Nosotros podemos recordar que en este episodio de la resiliencia, a veces no sé cómo Dios está con nosotros en ese momento que más lo necesitamos. Indiscutiblemente Dios es Dios, pero también existen personas que tienen un masterado en dar malos consejos. ¿Cómo pudiste tú sobrevivir con tu esposa, el resto de la familia, el cuestionamiento, aún de pronto la familia que no era de la fe, el cuestionamiento, ¿y dónde está Dios? ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué hacen vigilia? ¿Qué oran? ¿Qué ayunan? ¿Y por qué Dios no respondió? Permaneció mudo, no hizo nada por el muchacho, y finalmente paré de contar. Bueno, un sobrino de mi esposa, toda la vida pues ha estado en el mundo, una vida licenciosa, podríamos decirlo así. Él le decía a mi esposa, tía, me parece injusto que mi primo, que ha estado todavía en la iglesia, toda la vida en la iglesia, le suceda esto, y nosotros que estamos acá en el mundo, que no ni vamos a la iglesia ni oramos, porque esas cosas no nos suceden a nosotros y a ustedes sí. Y entonces allí yo considero, bueno, ahí el enemigo empieza a atacar, ¿verdad?, en la mente nuestra. Hubo algo que yo siempre lo tuve como una historia para no desfallecer, y era la historia de Juan el Bautista. O sea, Juan el Bautista fue decapitado,
¿cierto? Y él se mantuvo firme. Y entonces yo podría decir, bueno, ¿y por qué Jesús, cuando Juan estuvo en la cárcel, no fue a visitarlo y no hizo nada por liberarlo de la prisión? Eran los designios de Dios. Y tenemos que confiar de que lo que el Señor lo hace para bien de uno. Es difícil. De pronto decirlo ahora, yo lo puedo decir más tranquilamente. En esos momentos era buscar en todo lo que los sermones, en todo lo que yo he escuchado, yo no puedo desfallecer ahora. Mi fe debe permanecer fiel y firme al Señor. José, más de un oyente de pronto puede pensar, pero tú yendo a la iglesia, siendo fiel a Dios, ¿hubo algún momento en que tú pensaste, yo no voy más, no quiero saber más nada de jóvenes, no quiero saber más nada de la iglesia? ¿Pensaste eso? Bueno, eso sucedió el día que mi hijo murió. El día que José murió, para los oyentes, recuerden, les dije que el diagnóstico inicial eran 4 meses de vida. Sin embargo, el Señor nos los permitió disfrutar 4 años. 4 años 4 años de trabajo de quimioterapia constantemente, que eran episodios fuertes, constantemente tenían que hospitalizarlo, a veces lo tenían que aislar, llevarlo a UCI en otras ocasiones. Eran un momento de episodios muy fuertes y nosotros pues allí siempre, ¿verdad?, aferrado a la fe, los hermanos de la iglesia en su momento pues orando por nosotros, los líderes, pastores de la iglesia pues siempre estuvieron allí dispuestos a apoyarnos en todos estos procesos, y de alguna manera eso le genera a uno tranquilidad y confianza de que hay un Dios que te escucha, que por alguna razón no está actuando, pero que tú ahorita aquí no lo vas a entender, pero que seguramente en algún momento el Señor te dará la respuesta. Una ocasión me habían invitado a predicar a la iglesia de Puerto Colombia, y cuando ya estaba alistándome, él se enfermó, empezó con el dolor. Entonces yo le dije a mi esposa, bueno, lo siento, me tocará llamar al hermano allá en Puerto Colombia y decirle que no voy a ir a predicar porque tengo que ir contigo a la clínica. Y mi hijo me dijo estas palabras: primero son las cosas de Dios. Ves, predica, cumple al Señor, y después cuando te vengas de la iglesia puedes llegar a la clínica. Eso a mí me sorprendió, de que él me dijera esas palabras. Y hubo otra anécdota que también me fortaleció cuando a él lo desahuciaron los médicos, que él me dijo: mejor es así ahora, porque ya nosotros no vamos a depender de un médico, sino que vamos a depender de Dios únicamente. Amén. Bueno, para los oyentes que están llegando a nuestra sintonía, nuestro tema tiene que ver con la resiliencia en individuos con crisis. Y aquí, con toda la autoridad, José Mejía, quien ha sido líder o es consejero en este momento del Ministerio Juvenil, además de asesorar a los clubes de conquistadores y aventureros para la Iglesia Adventista, su hijo a la edad de 20 años pues le diagnostican un cáncer terminal, en fase terminal por completo. Sin embargo, él pudo ver en su hijo ese personaje, esa persona que tenía la capacidad de, aún en medio de su dolor, porque eran dolores intensos que él sufría, pudo darle quizás ánimos a su padre. ¿En algún momento, José, tú pudiste apreciar o tener el miedo de que de pronto, porque eso suele suceder, que cuando las personas consideran que no hay remedios para su existencia, finalizar con su vida, cometer un suicidio? El enemigo ataca fuertemente, y nosotros tuvimos varios episodios donde el enemigo atacaba. En el caso de mi hijo, me comentaba él estaba en la universidad y ya pues estaba en el proceso de quimioterapia, cuando él dice que él escuchaba una voz que le decía que saliera y se acercara al balcón. Estaba como en un 7º piso allá en la universidad, y esa voz le decía que se tirara, que se arrojara de allá, que acabara con ese sufrimiento. Y era terrible para nosotros pues saber eso, de que el enemigo estaba tratando de atacarle allí. Encontramos gente que nos aconsejaban que buscáramos personas que practican cosas ocultas y que
fuéramos donde esas personas que ellos, a través de esos medios a los que ellos invocaban, pues íbamos a encontrar la oportunidad. Una ocasión una persona me dijo, si tú amas a tu hijo, deberías hacer esto. Y después vuelve a la iglesia ya y no ha pasado nada. Miren cómo el enemigo va disfrazando, ¿verdad? Y queriendo aprovecharse ese momento de debilidad mental en el que uno pueda estar. Pero agradezco a Dios que siempre me dio la fortaleza para no desfallecer. Cuéntame, o cuéntanos a los oyentes, ¿cómo viste a tu esposa en el transcurso de todo lo que pasó con tu hijo? No sé, imaginamos que ella tuvo que renunciar al trabajo para dedicarse 100% al cuidado mientras tú hacías la otra parte de proveer para el hogar. ¿Cómo ustedes manejaron esa situación como familia? Bueno, para los oyentes, yo soy docente, trabajo en un colegio donde ejerzo el cargo de coordinador. Mi esposa pues trabaja en otro colegio también como profesora y tan pronto pues recibimos el diagnóstico tuvo que renunciar a su trabajo para poderse dedicar completamente a la vida de él, al cuidado, de estar pendiente, de poder suplir pues todas sus necesidades, porque como le hemos estado narrando eran episodios de dolor muy fuerte constantemente. Entonces ella pues se dedicó en cuerpo y alma a mi hijo. Digamos que de alguna manera podríamos decir que abandonó un poquito su labor de madre con los otros dos, pero bueno, allí estábamos. A mí pues obviamente me tocaba irme a trabajar con angustia en algún momento de saber que mi hijo estaba hospitalizado. En muchas ocasiones me tocaba irme del trabajo directamente a la clínica. Llegar a la clínica y quedarme allá, y después de la clínica al día siguiente llegar tempranito a la casa, bañarme, cambiarme y regresar al trabajo con ese cansancio toda una noche tras noche. Pero bueno, tocaba hacerlo porque mi esposa necesitaba también ese apoyo de parte mía. Hablamos de José como padre, de la esposa como madre, y me hablas también que él tenía 2 hermanos. ¿Cómo fue esa relación de José David con el resto de sus hermanos? Las aspiraciones que tenía como un joven universitario que quería llegar o se proyectaba como un futuro ingeniero o al sacar adelante una de esas carreras profesionales. José David entró a la universidad a estudiar ingeniería agroindustrial inicialmente. En el segundo semestre pues decidió que esa carrera no le gustaba y se cambió a ingeniería química. Allí él con su hermano Carlos Andrés, que es el menor, Carlos estudiaba química y farmacia y ellos habían hecho muchos planes a futuros. Ellos pensaban montar una empresa, uno como ingeniero químico y el otro como químico farmacéutico. Muy buenas aspiraciones. Sí, ellos y tenían ya algunas ideas de algunos proyectos sí, que deseaban desarrollar con medicamentos, e incluso uno de los principales medicamentos que ellos pensaban era investigar sobre un medicamento para el cáncer y poder combatir esta enfermedad. Sin embargo, pues a raíz de la enfermedad de José, esto afectó mucho a Carlos Andrés inicialmente, porque bueno, él sintió de que si su hermano no terminaba su carrera de ingeniero químico, ¿para qué él iba a seguir estudiando? Que no valía la pena, y su principal enfoque fue, bueno, yo también renuncio a la universidad y no sigo estudiando más. Y allí nos tocó también otro trabajo de concientizarlo de que tenían que seguir adelante porque debíamos confiar en Dios y que el Señor haría lo mejor para todos. José, ¿tú puedes recordar que en algún momento de esos últimos días de José, qué palabras marcaron de ahí en adelante tu vida para continuar adelante en este camino que el Señor te ha puesto como líder y consejero de muchos jóvenes, y la capacidad de llevarle un mensaje de esperanza a esos jóvenes que de pronto, como él, a su edad, están batallando con alguna dificultad? ¿Pudiste de pronto conversar, decir que él te haya dicho, papá, mira, yo pienso que esto es por aquí, esto es por allá, que tú recuerdes una frase especial? Hay dos momentos. Después que él sale de la clínica, nosotros no le dijimos a él que él tenía cáncer. Nos lo llevamos para la casa, allá estuvo 8 días sin saber la noticia.
Ya empezó mucha gente a llegar a la casa, la noticia se fue regando, y nosotros ya teníamos el temor de que alguna de las visitas le dijera a él lo que estaba pasando, y entonces decidimos que bueno, era mejor que se enterara por nosotros. Así que a los 8 días exactos, con mi esposa decidimos, llegó el momento de decirle a él la verdad. Nos fuimos a la habitación de él, y cuando allí me tocó armar de mucho valor, de pedirle al Señor fortaleza porque las palabras no me salían, darle la noticia pues que él tenía un cáncer y que estaba en una etapa terminal. La primera frase de él fue: papi, yo no quiero morirme, yo no me quiero morir, yo no me quiero morir. Y yo le dije: no, tú no te vas a morir. El Señor nos va a sacar adelante de esto. Pero ya en la medida que iban pasando las cosas, que se enteró que bueno, que eran 4 meses de vida, que apenas estaba comenzando una relación sentimental, tenía 4 meses de amores, él apenas con una muchacha, cuando le dan esa noticia, fueron muchas cosas en la vida de él. Pero ya al final, él empieza, ya pasado el tiempo, él me dice una frase siempre. Él me decía: papi, la voluntad de Dios es lo primero, lo que el Señor decida. Y a mí me costaba aceptar esas palabras, que mi hijo me las dijera, porque yo estaba convencido que el Señor hará un milagro de sanidad y vamos a salir adelante. Entonces yo le decía a él: no, pero no tienes por qué decir eso. Y él me decía: confía que lo que el Señor decida es lo mejor para nosotros. Y bueno, eso reconfortó mi vida. Después de la muerte de él, esas palabras siempre fueron las que me han servido a mí de aliciente, ¿verdad?, para salir adelante. Bueno, a nuestros oyentes, de verdad que este tema a más de uno lo va a tocar. Y sé que fueron muchas lágrimas que derramaron sus padres al ver que un muchacho lleno de juventud, de vida, a sus 20 años, tenga que partir e irse. Y siempre surgirán las preguntas: ¿dónde estaba Dios? ¿Por qué Dios permitió todo eso? Pero sabes, hoy podemos decirte a ti que en medio del dolor y el sufrimiento Dios ha estado allí, y podemos decir con toda seguridad que Dios guardó a José. ¿Saben por qué? Porque es que Dios conoce el futuro desde ahora. Y más adelante uno no sabía cuál iba a ser el futuro de José David. Uno no sabe, solo Dios lo sabe. Así que, mis apreciados oyentes, de verdad que para nosotros es un gusto que usted esté pendiente de este programa que nosotros estamos desarrollando acá. José, ya para ir cerrando este capítulo con respecto a este tema que quizás pues a más de uno le ha llamado la atención o quizás lo desconocía, creo que es bueno recordar que en medio de la dificultad, en medio del dolor, como le pasó a Job, Dios estuvo allí. Dios es fiel. Apreciados oyentes, ¿cuál sería el mensaje que José Mejía le haría llegar a aquellas personas que están pasando por un dolor, que no lo han superado y que ustedes como familia lo han podido vivenciar desde lo que le sucedió en el caso de su hijo? Hay unos mitos que nos encierran a nosotros, y el primero es: los hombres no deben llorar. Los hombres no lloramos, es lo que la gente usualmente dice, ¿verdad? Entonces a mí me repetían mucho esa frase: tú eres el pilar de la familia, tú eres el que tiene que sostener a tu familia, entonces tú no puedes llorar. Entonces a los oyentes hay que llorar todo lo que pueda, todo lo que pueda. El llanto ayuda a limpiar el alma, te ayuda a limpiar. Yo pues te comentaba fuera del aire que me venía a pie del trabajo, me iba a pie del trabajo hasta mi casa, porque yo quería llorar antes de llegar a la casa, porque en la casa pues me habían dicho que no podía hacerlo. Claro. Entonces pues yo caminaba casi 1 hora desde el trabajo a la casa, y todo el camino era llorando. A veces me detenía en los parques que encontraba allí en el camino a llorar. Y llegar a la casa era pues darle la fortaleza a mi esposa. Pero después comprendí que no, que entre los 2 podíamos llorar, que entre los 4 debíamos llorar. Pero que
debíamos aceptar la voluntad de Dios, que no debíamos cuestionar, es la palabra correcta, cuestionar los designios de Dios, que es donde el enemigo trata de trabajar. Entonces, cuando nosotros lloramos, porque vivimos esa etapa del duelo, ya sea durante la enfermedad o después de la muerte, debemos vivir esa etapa del duelo, que es la del llanto, la de expresar ese dolor. Entonces, ya como familia, ¿verdad? Buscar siempre la unión familiar, de que entre todos debemos apoyarnos, porque el dolor no lo vive uno solo. El dolor no lo vive mi esposa, el dolor no lo vive mi hijo o mi hija, el dolor no lo vivía yo, el dolor era de la familia. Y como familia debíamos nosotros consolarnos entre todos. Yo necesitaba que alguien me consolara. Y cuando tuve la oportunidad de llorar delante de mi esposa, vi que era bonito, ¿verdad? Sentir el abrazo de ella, el consuelo. Y allí entonces yo vi que el Señor nos hizo más llevadera en ese momento la carga. Entonces, mis queridos oyentes, cuando tenga el deseo de llorar porque estoy viviendo un momento de aflicción, hágalo. No se cohíba de hacerlo, es la invitación que está haciendo José en esta hora. Bueno, José, te agradecemos inmensamente porque has sacado de tu tiempo para poder compartir con nosotros pues, y los oyentes esta linda experiencia, este testimonio de vida que no lo sacamos de una revista, sino que realmente ustedes son los protagonistas de este testimonio. Muchas gracias, Ángel, y bueno, a la orden. Gracias, y a los amigos que no pierdan la sintonía, que siempre estemos pendientes de AWR en la frecuencia de cada una de sus ciudades. Proverbios 3, 5, 6 enseña a confiar en Dios y no en la propia inteligencia, para así poder sobreponerse a los problemas y cambios de la vida. Amigos oyentes, a través de la resiliencia puedes encontrar esperanza y fortaleza en momentos de crisis. Te recuerdo que Dios está presente en tus luchas y que puede darte paz en las circunstancias más difíciles. Ahora es tu oportunidad de venir a sus pies. Que Dios te bendiga. Nos vemos en otra ocasión con un tema más de su programa Descubriendo el Plan de Dios. Bendiciones. ¿Desanimado en tu caminar espiritual? Descubriendo el Plan de Dios, el espacio que te ayuda a encontrar respuestas para tu plan de vida.